Muy bien, vamos a empezar con la clase de tuberculosis urogenital. Quien les saluda es el doctor Rodolfo Trujillo Solís, médico asistente, urólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Vamos a empezar este tema, ya que tenemos unos 50 minutos aprox, dando su importancia, ¿no? La importancia de esta enfermedad, ¿no? Como la tercera causa de muerte por infección en el mundo, en algún momento, ahora cosa que han cambiado muchas cosas ahora en el mundo, pero llegó a ser tanta su importancia debido a su gran mortalidad que tenía, ¿no? La ONU la declaró en algún momento la emergencia global, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedad generaba mucha resistencia a muchas drogas o a veces resistencia, pues, perdón, a una droga o resistencia a múltiples drogas. Aquí radica, pues, el problema de esta enfermedad, ya que eso complica el tratamiento en esos pacientes, dilata mucho más la mejoría del paciente y a veces también, por sus características, el diagnóstico de esta enfermedad es tardío. Y esto que implica que las enfermedades o las complicaciones pueden llegar a generar enfermedades mayores, ¿no? En los pacientes. La distribución de la tuberculosis en el Perú, hemos visto que, o estamos viendo aquí en el mapa, en las zonas donde está marcado de rojo, son las zonas de mayor incidencia y prevalencia, ¿no? Sobre todo miren a Lima, ¿no? Como una de las ciudades donde está, pues, alojado esta enfermedad y en la que la permanencia en el tiempo se da, ¿no? Miren el costo que produce al año de estos pacientes, ya que estos pacientes tienen que recibir drogas, ¿no? Múltiples drogas a veces en algunos casos para poder combatirlo, ¿no? Y el tiempo de enfermedad también puede dilatarse entre 6 meses a año y medio. Esto encarece un poco también la enfermedad y obviamente pues dilata más o genera más complicaciones en los pacientes. Distritos con mayor prevalencia, por ejemplo el Agustino, donde está justamente el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Justamente en este hospital se hizo unos estudios para poder evaluar este tipo de casos cuando la tuberculosis ya pasa al aparato urogenital, ¿sí? Debido a que esta enfermedad es esta enfermedad infectocontagiosa de alta incidencia, esta incidencia puede generar que parte de esta infección pueda llegar a la vía extrapulmonar, ¿no? Cuando llega pues a zonas extrapulmonares y ahí compartimos pues la parte urogenital, hablamos de un 10% de los casos. Sabemos pues que la gran mayoría van a generar enfermedad pulmonar, ¿ya? Pero esta enfermedad que llega hacia otras partes, la urinaria, el peritoneo, etcétera, etcétera, puede acarrear el 10% de todas las infecciones por tuberculosis. ¿Cuáles son sus características de la tuberculosis en general? Este bacilo es un bacilo ácido alcohol resistente y miren el tamaño, ¿no? El tamaño pues es bastante pequeño. Es por eso que en estos pacientes o en el personal que atendía a estos pacientes se usaban generalmente las mascarillas N95, ¿no? Justamente porque el tamaño de estas micobacterias podían pasar a veces la barrera de algún tipo de mascarillas que tenía un personal habitualmente. Entonces, esto también es importante, es aerobia estricta. Suelen no captar el colorante Gram, a veces son neutras. Hace difícil el diagnóstico a veces, ¿no? Es muy resistente al frío y a la desecación. Es sensible al calor, ¿no? Lo bueno es que es sensible al calor, a la luz solar o a la luz ultravioleta. ¿Ya? Es por eso pues que en algunos lugares se pide no solamente que los ambientes sean bien ventilados, sino también bien iluminados, ¿no? Que pueda llegar los rayos del sol. ¿Sí? Por eso que en los grandes hospitales, si ustedes se dan cuenta, en los antiguos nosocomios tenían pues en los pasadizos una especie de tragaluz, ¿no? Una especie de abertura en el techo para que pueda pasar justamente los rayos del sol. Generalmente eran hospitales donde se manejaba este tipo de pacientes con tuberculosis. Este bacilo se multiplica, ¿no? Muy rápidamente, cada 16 a 20 horas en condiciones ideales de oxígeno, ¿sí? Y pH. Entonces es muy importante pues, que hay un medio de oxígeno para poder multiplicarse. Perdón. Son inmóviles y no producen endoesporas o toxinas. Tienen gran capacidad de entrar del estado latente, ¿no? Una vez que llegan al cuerpo pueden permanecer en estado latente durante muchos años, ¿sí? Entonces pueden multiplicarse y pueden estar latentes durante muchos años hasta que después de 10, 20, 30 años pueden manifestarse en la zona urogenital. ¿Qué clasificación de la tuberculosis tenemos? En este caso de la urogenital, tenemos la tuberculosis que
básicamente afecta a la vía urinaria, y ahí estamos hablando de la nefrotuberculosis y la tuberculosis del tracto urinario. Nefrotuberculosis, afección netamente a nivel del riñón, y la tuberculosis del tracto urinario implica las otras partes, ¿no? La pelvis, los cálices, la vejiga, la uretra, etcétera, etcétera. Tenemos una tuberculosis genital, tanto masculina como femenina, es decir, afecta principalmente al epidídimo en el varón y a las trompas en la mujer. Y tenemos también una tuberculosis urogenital, es decir, abarca o afecta a ambos órganos, tanto el aparato genital como el aparato urológico. Y esto pues puede condicionar a veces una enfermedad más grave, ¿no? O complicaciones más severas. Dentro de la etiopatogenia vamos a encontrar que siempre una tuberculosis urogenital va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar, ¿sí? No puede haber una tuberculosis urogenital primaria, ¿no? Generalmente es después de haber tenido una tuberculosis pulmonar muchos años antes, ¿sí? Y esta enfermedad pulmonar no necesariamente requiere o necesita ser una enfermedad grave para poder presentar después de muchos años una tuberculosis urogenital. La vía de llegada, ¿sí?, del micobacterio, del bacilo, hacia el riñón es a través de la vía hematógena, ¿sí? Y las lesiones que van a empezar, ¿no?, a generar va a ser a nivel de la corteza renal. Inicialmente va a llegar ahí porque ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de glomérulos del riñón. Es ahí donde va a generar su destrucción. Es aquí cuando llega el bacilo a nivel de los glomérulos, van a empezar las lesiones que van a ser silentes, ¿no? Silenciosas por años. Puede empezar con una lesión ulcerativa o papilar llamada papilitis tuberculosa. Esta papilitis va a generar pues, que el bacilo aparezca a veces en la orina y a través de la orina se va a diseminar a todo el tracto urinario, ¿no? Todo el árbol urinario. Puede generar otro tipo de lesión como las lesiones cavitarias. Estas lesiones cavitarias, pues, es cuando los bacilos ingresan a los túbulos, son atrapados dentro de las asas de Henle y van a generar destrucción parenquimal. Van a formar pequeñas cavernas al inicio y estas pequeñas cavernas van a confluir conforme avance la enfermedad y van a generar cavernas de gran tamaño. ¿Ya? Estas cavernas pueden también calcificarse, ¿no? Este parénquima, perdón, puede también calcificarse, dando lugar al riñón en mástica, que es un riñón, pues, grande, calcificado, que a la radiografía, pues, puede tener o adoptar una forma hasta de un queso, ¿no? Blanco totalmente, ¿no? Es cuando este riñón, pues, ya ha perdido su función, se ha calcificado totalmente, pues, y estos pacientes llegan a un estado crítico. Esto se daba generalmente hace muchos años, ¿no? Cuando no se tenía a veces los exámenes de imágenes que se tiene ahora, en estos momentos. Otro concepto importante es que las lesiones por tuberculosis pueden comprometer todo el aparato urinario puede verse comprometido. Uréteres, vejiga, uretra prostática, vesículas seminales, genital, todo eso, ¿no? En la zona, sobre todo del epidídimo, que es una zona predilecta donde la tuberculosis llega a la zona genital masculina. Este tipo de diseminación es por la vía canalicular descendente. Ojo, pregunta de examen. Recordemos, la vía de llegada del bacilo hacia el riñón es por la vía hematógena. Pero la vía de diseminación, ¿no?, de este bacilo hacia todo el árbol urinario es por la vía canalicular descendente. ¿Sí? Pregunta de examen. Ojo. En nuestro medio podemos encontrar TBC, como le decía, pues en el epidídimo, que es una de las zonas más predisponentes para que pueda acentuar la tuberculosis. ¿Cómo se van a manifestar en el epidídimo? Con la presencia de nódulos epididimarios o engrosamiento epididimarios que generalmente pues no duele, no fastidia, no incomoda. El paciente está años con esa masa, esa sensación de masa en el epidídimo, y tú sabes pues que mientras a uno no le duele, a veces uno no consulta con un médico. Entonces, este tipo de pacientes llegan con grandes nódulos en el epidídimo durante muchos años y llegan a la consulta ya cuando estos nódulos deforman el genital, ¿no? Deforman en la masa, la cavidad escrotal. En la mujer, a nivel de las trompas, ¿no? A diferencia del hombre, ¿qué es lo que va a generar en la mujer? Problemas de infertilidad, ¿sí? Pueden haber problemas de infertilidad cuando esta trompa es calcificada, ¿no? Se estrecha, se fibrosa y obviamente tiene problemas en la fecundidad. En el uréter va a generar lesiones ulcerativas, ¿no? En el uréter. ¿Y cómo va a generar problemas esto? Va a evolucionar hacia una fibrosis, ¿no? Y esta fibrosis va a generar estenosis, estrecheces
o malas cicatrizaciones en esa zona, generando ¿qué? Uropatía obstructiva. Dentro de la tuberculosis vesical tenemos 4 estadios. En la etapa 1 tenemos un tubérculo infiltrativo, donde hay celularidad aumentada, hay zonas enrojecidas en la vejiga, ¿no? Como ovillos vasculares que están ahí y que generalmente sí, generan molestias o síntomas urinarios de tipo irritativo. Luego en la etapa 2 empiezan las ulceraciones, ¿no? Las erosiones ulcerosas, ¿no? Úlceras que podemos encontrar en la vejiga, que se pueden confundir a veces con otro tipo de signos de otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo una cistitis, ¿no? Una cistitis intersticial con las úlceras de Hanner, a veces se pueden confundir, ¿no? O otro tipo de lesiones. En la etapa 3 vamos a encontrar una cistitis espástica. ¿A qué se refiere eso? A que esta vejiga va a empezar a generar cambios en su contracción, ¿no? Entonces, esto da a la paciente síntomas de tipo irritativo muy, pero muy severos, que se confunden a veces con cuadros de vejiga hiperactiva, ¿no? Es decir, la paciente viene con polaquiuria, disuria, ¿no? Urgencia, tenesmo, que obviamente a la clínica puede confundirse tranquilamente con infecciones urinarias o cuadros de cistitis, ¿no? Cistitis crónica por otras causas, o problemas de vejiga hiperactiva, ¿no? O de detrusor hiperactivo. En la etapa 4 ya vamos a encontrar una microcistitis, es decir, un proceso inflamatorio tan severo que ha generado pues ya fibrosis, ¿no? Una fibrosis en la vejiga que ya pues impide su elongación de las fibras del detrusor. Es por eso que son pequeñas vejigas con muy poca capacidad para poder llenar, ¿no? En la orina. Esto puede llegar a tener pues realmente volúmenes muy pero muy estrechos, muy pobres, de hasta 30, 40 o 50 cc de orina. Entonces, aquí ya se habla de una microvejiga, ¿sí? Pierde la compliance para poder pues distender la vejiga. En las primeras 3 etapas, el tratamiento es con fármacos antituberculosos, ¿no? El tratamiento que ya conocen ustedes de la tuberculosis. En la 4ª etapa sí es un tratamiento netamente quirúrgico. ¿Qué se hace? Una cistectomía con enteroplastia posterior. ¿Qué será eso? Simplemente retirar el tejido afectado, toda la vejiga, pues se llama cistectomía, y se realiza una neovejiga. La neovejiga se realiza pues con partes del segmento intestinal para poder reconstruir nuevamente una cavidad, una bolsa donde pueda ser el reservorio de la orina, ¿no? Y pueda salir hacia el exterior. En la vejiga pueden haber lesiones granulomatosas miliares alrededor de los meatos y trígono, ¿no? Que van a generar, pues, ¿qué? Disuria, síntomas irritativos, recuérdenlo bien. Se confunden mucho con cuadros inflamatorios, irritativos o infecciosos de la vía urinaria. Es por eso que demora en su diagnóstico. El diagnóstico es tardío de este tipo de enfermedades. A nivel de los meatos ureterales, estos meatos pueden ulcerarse, estenosarse, retraerse o dilatarse, dando lugar a los famosos meatos en hoyos de golf, ¿sí? Que son característicos de esta enfermedad. Como ya lo dijimos, en las lesiones vesicales muy extensas va a generar una fibrosis extensa, ¿no? Y esto va a dar lugar a una microvejiga, la incapacidad de esta vejiga de poder distender y poder ya hacer un llenado adecuado de la orina. Como les dije al inicio, no es necesario que una tuberculosis pulmonar haya sido aparatosa, haya sido grave, haya sido severa, para esperar de repente después de muchos años una lesión a nivel urinario, ¿no? Por esta misma enfermedad. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos nosotros? Tenemos la clínica, ¿no? Lo que hemos estado comentando, parte del laboratorio clínico, la radiología, la inmunología, la histología, la endoscopía. Es decir, tenemos muchas herramientas para poder llegar al diagnóstico. A veces una de ellas no nos va a ayudar, nos sirve la otra. En este caso vamos a ver con la clínica primero, ¿no? Dentro de la clínica vamos a tener porque estos pacientes generalmente tienen menos de 50 años. Hay una predominancia muy ligera del sexo masculino con el femenino. El periodo latente, esto es lo más importante, ¿no? El periodo latente va desde los 10 años hasta los 40 años. Es un tiempo latente bastante largo, ¿sí? Y a veces el diagnóstico se da de manera incidental a veces, ¿no? Pueden haber hasta un 20% de casos asintomáticos al diagnóstico, ¿sí? A veces encontramos problemas en la anatomía del riñón, pedimos exámenes y nos damos con la sorpresa de que
este paciente probablemente sea portador de una tuberculosis, ¿no? Debido al antecedente, debido a las características que tiene la virinaria. Entonces, a veces son asintomáticos y eso retrasa aún más el diagnóstico. La forma habitual de presentación de este tipo de cuadros es la cistitis crónica, ¿no? De entrada o cistitis crónica primitiva, es decir, una cistitis de difícil tratamiento, de larga evolución que no mejora con medicamentos habituales y que lamentablemente, peor aún, tiene hasta un 20% de posibilidades de sobreinfectarse con la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque se altera la barrera hematurinaria debido a la inflamación crónica y esto lo hace susceptible a tener infecciones continuamente. ¿Qué es lo que va a manifestar este paciente? Polaquiuria, disuria, pero generalmente cuando le piden un urocultivo sale estéril, ¿no? Sale negativo, pero siempre salen leucocitos, ¿no? Leucocitos siempre aparecen en la orina. Dentro de la clínica también tenemos, por ejemplo, la hematuria, ¿no? La hematuria es un signo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Las hematurias macroscópicas generalmente no son muy frecuentes, ¿no? Generalmente alrededor de un 10%. Pero las microhematurias, las hematurias microscópicas son mucho más frecuentes. Lo vamos a encontrar a veces cuando pedimos un examen rutinario de orina, encontramos sangrado, ¿no? Sangrado en el contexto de un paciente con síntomas del tracto urinario puede hacernos sospechar ya de una de las enfermedades, como le decía, de la tuberculosis. Puede debutar estos pacientes con cólicos, ¿no? Los cólicos nefríticos pueden ser dados pues, por fragmentos calcificados que se desprenden debido a la destrucción parenquimal, que viajan por la vía urinaria y quedan atrapados en el uréter, ¿no? Por eso que debutan con cólicos nefríticos a veces, que se confunden a veces con cálculos. Los coágulos también, ¿no? Producto de justamente la misma destrucción parenquimal. Pueden haber pacientes que vienen con sangrado en el semen, ¿no? Cuando eyaculan, dice el doctor, eyaculado con sangre. La hematospermia es una de las características también. A pesar de que el paciente no tiene sintomatología, eyacula con rasgos de sangre. La astenia, anorexia, adelgazamiento son síntomas muy generales. La pielonefritis también, ¿no? Es un síntoma general que no es muy frecuente en estos tiempos, pero sí hace mucho tiempo sí. En el examen físico, ¿qué tenemos aquí? A pesar de que son pocos elementos orientadores, tenemos algunos puntos que sí tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los nódulos, como le decía, ¿no? Los nódulos a nivel epididimario, estos nódulos son caudales, es decir, aparecen generalmente a nivel de cola. Son fríos, es decir, pues no tienen signos de flebosis, no hay dolor, no hay rubicundez, no hay a veces ningún tipo de molestia en estos pacientes. Simplemente el volumen, el tamaño y la zona engrosada que tienen en el epididimo, ¿no? En el testículo. Son únicos generalmente, ¿no? Pueden haber también problemas de el deferente, ¿no? El deferente, que es el conducto que va a continuar hacia la vía urinaria, ¿no? Va a desembocar en las vesículas seminales, puede verse también afectado, ¿no? Generando pues un deferente arrosariado, ¿sí? Pues le llaman pues como un rosario, ¿no? Ese deferente se calcifica, se fibrosa y genera estas características. A nivel lumbar podemos encontrar masas, ¿no? Son raras, pero pueden encontrarse en algunos casos muy avanzados, muy severos, los tuberculomas. Pueden haber fístulas a nivel cutáneo, a nivel lumbar, ¿sí? Ya son raros en estos tiempos, pero eran muy frecuentes hace muchos años. También pueden haber fístulas a nivel del escroto, ¿sí? Estas fístulas, producto pues de los nódulos epididimarios, ¿no? Se les denomina escrófulas, ¿sí? Eran características de la tuberculosis. Las vesículas seminales pueden aumentar de tamaño y de consistencia, ¿no? Al aumentar de tamaño y consistencia, en algunos casos puede ser palpable. En estados muy tardíos, cuando pues, esto aumenta en gran volumen, pueden ser hasta palpables, ¿no? Mediante el tacto rectal. Cosa que en una persona normal no deberían palparse. Diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la famosa triada de Colombino, ¿sí? La orina ácida, es decir, un pH ácido, una orina piúrica, es decir, leucocitos que aparecen ahí siempre. En la orina van a aparecer bastantes leucocitos, pero cuando le pedimos un urocultivo van a salir negativos, ¿no? Es decir, una orina aséptica. Tenemos que plantear, ¿sí? Una posible tuberculosis cuando tenemos un paciente con una cistitis crónica de larga data que no mejora, cuando tenemos piurias ácidas, es decir, exámenes de orina con el pH ácido, leucocitos abundantes y generalmente pues urocultivos negativos.
cuando hay antecedente de sangrado, ¿no? Sangrado de la vía urinaria o sangrado de la vía seminal también. Cuadros inflamatorios del epidídimo que no generen dolor, básicamente que generen sensación de masa, ¿no? De bulto. Y la persona que ha tenido tuberculosis pulmonar previa, ¿no? Años atrás. O que de repente haya tenido contacto con alguien con tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis no necesariamente ha debido ser severa, ¿no? Puede haber tenido hasta un complejo primario, el paciente se puede haber infectado, no puede haber generado síntomas con complejo primario y después de muchos años generar pues una diseminación hacia el árbol urinario. Dentro del laboratorio tenemos, como ya saben, pues el famoso BK, ¿no? El BK directo, cultivo para BK. Tenemos algunos exámenes como la reacción en cadena de la polimerasa, la técnica de ELISA, donde vamos a detectar el anticuerpo específico o detectamos el antígeno microbiano. A pesar de estos métodos, tanto directos como indirectos, a veces los resultados no nos arrojan la positividad que nosotros queremos, ¿no? No nos arrojan el diagnóstico que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, para esto, echamos mano, pues, a los exámenes radiológicos. En este caso, uno de los que todavía tiene mucha vigencia para detectar este tipo de cuadros es la urografía excretoria. Esta urografía excretoria, pues, la importancia radica en que te da elementos tanto morfológicos y funcionales del aparato urinario. Nos permite el diagnóstico de secuelas post-tratamiento de esta enfermedad o de segunda enfermedad, ¿sí? Las secuelas que va a generar esto van a ser importantes porque algunas de ellas van a requerir un manejo quirúrgico. Aproximadamente el 95% de pacientes que tengan tuberculosis urogenital van a tener alguna alteración a nivel de la urografía excretoria. Es decir, casi todos van a tener alguna alteración, ¿sí? Cuando se ve por la urografía. ¿Qué podemos encontrar frecuentemente? Podemos encontrar la exclusión renal, ¿no? O es decir, la anulación funcional de un riñón en un 47%. Podemos encontrar la disminución de la capacidad vesical de hasta un 27%, calcificaciones, ¿no? Zonas calcificadas del riñón, ¿no? Del uréter, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva, importante concepto como para su examen, ¿no? Pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva. Pueden haber lesiones iniciales, por ejemplo, en el uréter, y pueden haber lesiones ya tardías a nivel del riñón, ¿no? O y viceversa, o también en la vejiga, ¿sí? Estas son algunas de las complicaciones o problemas que puede generar la tuberculosis, tanto en el riñón como en el uréter, ¿no? Generando estenosis infundibular, estenosis a nivel de la juntura ureteropiélica, calcificaciones finas que pueden haber en el parénquima, cavidades, ¿no? Cavernas pueden haber, ¿no? En esas zonas, esas cavernas se pueden abscedar, se pueden generar infecciones asociadas, estenosis a nivel del uréter, ¿no? Que pueden condicionar uropatía obstructiva, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta urografía excretora vamos a tener algunas imágenes, como por ejemplo en la imagen A estamos viendo pues la afectación inicial de un cáliz, ¿no? Vean la forma de los otros cálices medio e inferior y vean la comparación con el cáliz superior, ¿no? En la figura A, ¿no? Se deforma la forma, obviamente, por así decirlo, deformamos el cáliz, ¿no? El cáliz tiene obviamente pues la imagen de una copa, ¿no? Pero se llaman cáliz. En este caso pues vemos la distribución de la sustancia de contraste que se va dispersando a nivel del parénquima, ¿no? No guardando la forma habitual. En la figura B vamos a tener pues una estenosis infundibular, ¿no? Es decir, el conducto que comunica un cáliz con un cáliz menor con un cáliz mayor o el cáliz mayor con la pelvis, vamos a ver que ese conducto se va estrechando, ¿no? Se va estenosando, se va cerrando. Y cuando llega a obliterarse totalmente, a cerrarse totalmente, puede generar una amputación completa de todo un cáliz, ¿no? Acá también es una enfermedad avanzada donde se observa qué cosa, una gran cavidad, ¿no? En comunicación con el cáliz. ¿Sí? Toda esta zona blanca que ustedes están viendo acá es una cavidad probablemente calcificada que tiene por la destrucción del parénquima. Acá tres figuras en la imagen, bueno, en la A no se ve muy bien, pero se ven finas calcificaciones, ¿no? Que ya podrían aparecer en la urografía. En la imagen B vemos lo que le decía, ¿no? Cuando ya la estenosis del infundíbulo es muy, pero muy severa, se llega a amputar todo un cáliz o todo un grupo colector superior, ¿no?
En la imagen C también, ¿no? Se puede generar o se puede ver efectos de masas, calcificaciones finas y distorsión en la distribución del contraste. Aquí, por ejemplo, en esta orografía excretoria, lo que estamos viendo pues es el conducto ureteral, ¿sí? Lo estamos viendo en todo su trayecto desde el inicio, donde termina la pelvis renal, hacia su inserción en la vejiga, ¿no? En este caso, esta imagen no es habitual. ¿Por qué? Porque el uréter tiene un peristaltismo, ¿sí? Y al tener peristaltismo, cuando uno saca un estudio radiológico, ese peristaltismo evita que el uréter se pueda ver en todo su trayecto. Entonces el uréter en condiciones normales se ve amputado como en ciertas zonas, ¿no? En las cuales está contraído. En este caso ha perdido esa contracción, ha perdido ese peristaltismo debido a la fibrosis, ¿no? A la fibrosis extensa de todo el uréter. Es decir, simplemente actúa como un tubo, ya no tiene movilidad, ya no tiene peristaltismo, ¿no? Esto puede condicionar problemas de reflujo, que lo vamos a ver después. Dentro de la clasificación pielográfica, ¿no? Urográfica, tenemos una clasificación un poquito antigua, pero que todavía tiene vigencia, como la clasificación de Latimer. En este caso, pues, hablamos de un grado 0 cuando la urografía excretoria es normal. Y hemos visto que en el 95% de casos la urografía tiene compromiso. Entonces, esto corresponde al 5%, ¿no? El 5% de estos pacientes que aparentemente no tienen ningún compromiso a nivel urológico. En el grado 2 vamos a ver borramiento o irregularidades en la papila, lo que vimos al inicio, ¿no? Esa distribución anómala que tiene en su forma en la zona de los cálices. En el grado 2 ya vamos a encontrar cavernas, ¿no? Pequeñas cavernas o dilataciones que pueden llenarse o no de material gaseoso, ¿no? Y pueden estar limitadas generalmente en una zona específica del riñón, puede ser en el polo superior, en el polo inferior, a nivel cortical, etcétera, etcétera. En el grado 3 ya vamos a encontrar que estas cavernas pequeñas se van confluyendo y van a formar grandes cavernas o dilataciones, ¿no? Ahí hablamos de un grado 3. Y en el grado 4 ya vamos a encontrar lo que vimos al inicio, problemas de la vejiga, cuando ya hay microvejigas, ¿no? Retracción vesical, ¿no? Cuando ya tenemos lesiones estenóticas del uréter, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿ya? Y cuando ya hay lesión destructiva de gran parte del parénquima renal, que esto va a llegar, pues, va a llevar al paciente a una exclusión renal, ¿sí? A la anulación funcional del riñón. Esto es una tuberculosis que va a generar o ha generado pues una extensa necrosis papilar, ¿no? La necrosis papilar se va a manifestar así, ¿no? Con la pérdida de la forma total de todos los grupos colectores, de los cálices, etcétera, etcétera, con la extravasación de la sustancia de contraste. Aquí una tuberculosis renal donde vemos que la gran hidronefrosis que se genera en el lado derecho, ¿no? Está condicionada porque por una zona estenótica, ¿no? Estrechada del uréter. Y eso va a conducir a una hidronefrosis, ¿no? Una hidronefrosis retrógrada que condiciona pues una uropatía obstructiva que puede conllevar a la anulación funcional también de ese riñón. En este caso, esta imagen, tenemos que en el lado derecho ya no hay captación de contraste por parte del riñón. Básicamente lo que se ve son zonas calcificadas, ¿no? Zonas de parénquima calcificado totalmente que ya no tienen ninguna captación del contraste, ¿no? La anulación funcional del riñón derecho que va a tener que necesariamente ir hacia una nefrectomía, ¿no? Nefrectomía derecha, ya que esto también condiciona un foco infeccioso que puede complicar mucho a un paciente en el futuro. Aquí en estas dos figuras vemos en la figura A pues una severa hidroureteronefrosis, ¿sí? Y estamos viendo que la inserción del uréter hacia la vejiga ha cambiado totalmente su disposición. En la imagen B se ve que la angulación normal que debería tener la inserción del uréter hacia la vejiga se ha cambiado, ¿no? Se ha distorsionado. Aquí ya el sistema natural que tenemos de válvula se pierde. Y al perderse va a hacer que
la orina que pueda estar o que pueda almacenarse en la vejiga refluya, ¿no? Haga un reflujo hacia el riñón comprometido. ¿Sí? En este caso, pues, hay una distorsión total, ¿no? Es inserción hacia la vejiga, del uréter hacia la vejiga, y esto condiciona reflujo. Y este reflujo va a condicionar, pues, una hidroureteronefrosis. También acá, como estábamos viendo, las lesiones que puede generar al inicio, ¿no? La necrosis papilar, ¿no? De las papilas se va deformando, la necrosis del forceps, la papilitis, ¿no? Las calcificaciones, los pequeños abscesos que se pueden formar a través de esta infección, eh, cálculos a veces que pueden confundir, mejor dicho, calcificaciones que se confunden con cálculos que a veces en la ecografía no se puede determinar a ciencia cierta si es una calcificación o es un cálculo, pero generan confusión también. La dilatación, ¿no? Producto de la estenosis o producto de la destrucción parenquimal, esas grandes cavernas pueden llenarse de material contaminado infeccioso y pueden condicionar problemas mayores al paciente. Estenosis, como le decía, del infundíbulo. ¿Sí? Estamos viendo aquí cicatrices, ¿no? Cicatrices a nivel de la zona cortical, que es la zona donde más va a verse afectada justamente por la infección por tuberculosis, ¿no? Es donde están la gran cantidad de glomérulos del riñón y es ahí donde va a atacar primero, ¿no? Se va a dirigir primero el bacilo. Y en fin, muchas calcificaciones de todo tipo, lobares, completas, ¿no? Diseminación miliar, que pueden generar pues un montón de problemas a nivel de la función del riñón. Aquí, viendo otra vez la estrechez a nivel del infundíbulo, que se va a generar una estenosis y evita, mejor dicho, que el pasaje de la orina sea de manera normal, ¿no? Desde los cálices hacia la pelvis renal para poder ser expulsado. Zonas de cicatrices, ¿no? En el riñón pueden haber estas hendiduras que a veces se pueden producir en el riñón, ¿sí? Que a veces se puede ver por ecografía y se puede confundir a veces con tumoraciones, ¿no? O zonas que dan la impresión como si fuese una masa, pero en realidad son cicatrices del parénquima renal, ¿no? De la zona cortical, que también pueden confundir con lobulaciones, ¿no? Lobulaciones a nivel del riñón. Esto es una pieza operatoria, pieza quirúrgica, donde se ha extraído un riñón comprometido y acá se pueden ver claramente estas pequeñas cavernas, ¿no? En el polo superior, y en el polo inferior estamos viendo pues que estas pequeñas cavernas confluyen para poder generar grandes cavernas que pueden estar pues llenas de material gaseoso, pueden calcificar, ¿sí? O pueden generar pues dilataciones, ¿no? Y dan la apariencia a la ecografía o a los otros exámenes de imágenes, dan la apariencia como grandes dilataciones a ese nivel, ¿no? Aquí también, ¿no? Con lo que le decía, estas grandes cavidades que se forman, ¿no? O el parénquima que se ve comprometido se puede calcificar, dando lugar a estos riñones en mástica, riñones totalmente calcificados, sin ningún tipo de función. ¿Sí? Y a lo que van ese tipo de tejidos es a la nefrectomía, ya que al ser un tejido inviable puede tener más riesgo o mayor riesgo de contaminarse, ¿no? Contaminarse, infectarse y generar ya abscesos renales. Cuando no podemos realizar pues una urografía excretoria debido a que el paciente pues pueda ser de repente alérgico al contraste o pueda tener problemas en la función del riñón, podemos hacer una pielografía retrógrada, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Es la colocación de un catéter a través del uréter e inyectar la sustancia en contraste por vía retrógrada, ¿no? Con esto evitamos pues que pueda absorber a nivel sanguíneo este contraste. También nos puede identificar, como estamos viendo aquí, pues la morfología completa del árbol urinario de manera retrógrada. Tenemos otros exámenes, por ejemplo, el radiorenograma o gamografía renal, que nos puede medir la función renal por separado cuando queremos pues discriminar o tener un real porcentaje de la función del riñón para poder definir o decidir una posible nefrectomía. Entonces, esto nos sirve de mucha ayuda.
Aquí se usan sustancias nucleares que pueden ser absorbidas por el riñón cuando está sano y cuando no, pues obviamente nos van a dar una imagen anunciándonos también pues el porcentaje de captación de esta sustancia. La ecografía en realidad tiene poco valor inicial diagnóstico, ¿no? La ecografía puede no tener pues un valor diagnóstico al inicio, pero es útil en el control evolutivo de la enfermedad. Podemos evaluar pues la disminución de repente de algunas masas cuando ya empiezan un tratamiento antituberculoso, por ejemplo en los nódulos del epidídimo, ¿no? Podemos evaluar si es que estos nódulos van disminuyendo en volumen a través de la ecografía, ¿no? Los exámenes endoscópicos como la cistoscopía nos pueden evidenciar de manera directa, ¿no? Sobre la misma mucosa si es que encontramos las zonas ulceradas, podemos encontrar pues, zonas eritematosas, podemos encontrar los meatos en hoyos de golf. En algunos casos nos puede permitir tomar biopsias para descartar algunas lesiones que son sospechosas tanto de tuberculosis como también de enfermedades como el cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos que hacer biopsias, ¿no? Para poder discriminar entre una y otra enfermedad. La tomografía tiene un valor limitado, sí es cierto, sí, para evaluar el uréter, pero tiene mucho valor para poder ver toda la cavidad retroperitoneal, ¿no? Que está en continuo contacto con los riñones y toda la vía urinaria, ¿no? Aquí podemos evaluar, pues, qué tanto es el compromiso, qué tanto es el tamaño y el volumen de la masa que puede haber en el riñón y puede generar compromiso de otras estructuras que comparten la zona del retroperitoneo o que puedan desplazar algunas estructuras que están a nivel de la cavidad, ¿no? Como por ejemplo esta tomografía en la cual estamos viendo pues que el riñón comprometido es un riñón de gran volumen, estamos viendo pues todos los órganos que están alrededor de la cavidad, en este caso del retroperitoneo, pero también podemos ver si es que hay compromiso, ¿no? Por desplazamiento o por fibrosis de algunos órganos que están en la cavidad abdominal. La cistoscopía, como le decía, pues puede darnos tanto lesiones iniciales o lesiones intermedias o lesiones ya avanzadas o cicatrizales, ¿no? En las figuras ahí estamos viendo granulaciones ampollosas, tuberculosas, pueden encontrar úlceras, los famosos meatos en hoyos de golf, podemos encontrar ya zonas cicatrizadas, ¿no? Cicatrices a nivel de la vejiga, ¿no? Que nos dan a entender que esto ya ha pasado por la vejiga y ha generado una gran fibrosis. Pero como le decía, pues pueden haber lesiones en diferente etapa evolutiva de la enfermedad. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta como un concepto importante, pregunta de examen. La ecografía, como ya le hemos dicho, tiene su limitancia, ¿no? Su limitación en cuanto al diagnóstico, pero es muy importante con el seguimiento, ¿no? El seguimiento sí nos puede ayudar bastante. La resonancia también nos permite ver algunos otros órganos, como por ejemplo el compromiso de las vesículas seminales. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer siempre en cuadros de cistitis crónica recurrente, ¿no? En cuadros de tumoraciones o pielonefritis, glomerulonefritis, cuadros de cistitis intersticial, ¿no? Todos los cuadros que puedan generar irritación o síntomas del tracto urinario, así como dilataciones también, ¿no? Hidronefrosis congénita, alteraciones quísticas que pueden confundirse también con problemas de tuberculosis, ya que también generan zonas dilatadas, ¿no? Y eso puede verse a veces a la ecografía, se puede ver como grandes quistes. Y pielonefritis de manera crónica. ¿Qué complicaciones va a generar esta enfermedad? A nivel de la uretra va a generar pues estenosis, ¿no? Estenosis rebeldes, que están pues los pacientes continuamente yendo al urólogo para poder mejorar la calidad o el grosor del chorro urinario porque no pueden miccionar adecuadamente y esto se confunde a veces con cuadros obstructivos de la próstata. Y hablando de la próstata también, a nivel de la próstata o de las vesículas seminales pueden generarse abscesos, ¿no? Abscesos que deben ser operados y drenados ya que esto puede generar problemas de infertilidad. Así también como en el testículo y en el epidídimo, causando epididimitis crónica que pueden fistulizarse, lo que le decía pues las llamadas escrófulas, y también producir infertilidad en el varón. El tratamiento, como ustedes ya mejor lo conocen, es un tratamiento que puede ser extendido entre los 6 meses hasta 10 meses y en algunos casos puede extenderse aún más, ¿no? Hasta 18 meses en algunos casos que sean pacientes con resistencia a una o múltiples drogas. Dentro del tratamiento médico tenemos que tener presente, pues,
los pacientes que consumen corticoides, los pacientes gestantes por los efectos teratogénicos de algunos de los fármacos antituberculosis y pacientes con insuficiencia renal, obviamente, con también pues el efecto nefrotóxico que tienen algunos fármacos. Las drogas, ustedes lo saben mejor que yo, todas las drogas antituberculosas. Esto generalmente pues lo maneja el programa de control de la tuberculosis, ¿no? Estando a cargo pues los neumólogos en la mayoría de casos, dando tratamientos empíricos o estándar que pueden prolongarse hasta los 18 meses, ¿no? Hasta año y medio pueden estar con la enfermedad. Una vez que terminan con su tratamiento médico, recién pasan a poder manejarse quirúrgicamente siempre y cuando haya generado algún tipo de cicatrización anómala o retracción, ¿no? Las secuelas de esta enfermedad van a requerir a veces un manejo quirúrgico. ¿Para qué? Para preservar los órganos o preservar la función adecuada de los mismos. Dentro de estos procedimientos quirúrgicos tenemos, ¿no?, la extracción del órgano per se. En este caso estamos hablando pues de la nefrectomía, ¿no?, al retirar un riñón, en caso que esté muy comprometido. La epidemectomía, es decir, retirar el epidídimo o retirar todo el testículo con el epidídimo. La orquiepidemectomía, cuando ya está comprometido demasiado la parte testicular o la parte del epidídimo, hay que retirar el órgano, ¿no? En algunos casos se puede preservar el órgano con una cirugía conservadora, por ejemplo, en las nefrectomías parciales, ¿no? Retirar no todo el riñón, sino una parte del riñón en la que esté comprometido principalmente, ¿no? Eso ya lo puede determinar a veces un estudio tomográfico o un estudio, pues, de función. Cirugías derivativas. En estas cirugías derivativas, ¿qué es lo que va a hacer? Su nombre lo dice, va a derivar la vía urinaria hacia otra vía. En este caso pueden haber o pueden realizarse las ureterostomías, ¿no? Es decir, abocar el uréter hacia alguna otra parte, puede ser hacia la piel, puede ser hacia la vía intestinal, ¿no? Para que pueda generar un solo reservorio. Las nefrostomías, ¿no? También lo mismo, ¿no? Abocar la vía renal, ¿no? Parte de la vía urinaria renal hacia la piel. Podemos llevarlo pues hacia los intestinos, ¿no? Dando pues las técnicas de Bricker o similares. Cirugías reparadoras. En estos casos, pues, la cirugía consiste en realizar plastías, ¿no? La reconstrucción de algunas zonas específicas del uréter, como por ejemplo en la juntura ureteropiélica, ¿sí? Que es una zona de predilección donde se acentúan, pues, las estenosis. ¿Por qué? Porque en esta zona el uréter disminuye su calibre hasta en 5 milímetros. O sea, la pelvis deja de ser pelvis y se forma el uréter. Y en esa zona de intersección a veces el diámetro puede ser muy angosto, ¿no? Puede llegar a 5 milímetros de diámetro. Y es ahí donde a veces se acentúa más la estenosis. Entonces hay que hacer plastías de esta zona. Pueden hacer resecciones segmentarias del uréter, ¿no? Gran parte del uréter puede verse estenosado, comprometido y hay que retirarlo. Y hay que hacer pues nuevamente reanastomosis término-terminal. Pero cuando son lesiones muy extensas, a veces pues tenemos que reconstruir o hacer ciertas técnicas para poder abocar nuevamente el cabo distal con el cabo proximal del uréter. Aquí tenemos pues algunas técnicas como la vejiga zoica, ¿sí? En esta vejiga zoica la vejiga se tracciona a través del músculo del psoas, ¿sí? Se tracciona hacia esa zona y se fija justamente a ese músculo para poder tener una mayor elongación, ¿no? Y acortar las distancias entre el cabo distal y el cabo proximal del uréter, ¿no? Cuando en estos casos no llega. Podemos hacer las ureterocistostomías, es decir, los reimplantes del uréter, ¿no? Cuando ya la zona de la inserción del uréter con la vejiga está muy comprometida o ya se perdió la anatomía normal, hay que reimplantar este uréter en otra zona que no esté comprometida de la vejiga, ¿sí? Para que pueda mantenerse pues la permeabilidad de la vía urinaria, ¿no? Ahí tenemos las técnicas de Lambert, Politano, hay la técnica de Boari también, que nos ayuda pues con un segmento de vejiga a hacer como que sea un túnel, ¿no? Formar un nuevo uréter para poder tener una mayor distancia, ¿no? Para poder generar y juntar, como le decía, los dos cabos distales y proximales del uréter. Y por último, la cirugía de reemplazo, ¿no? Esta cirugía de reemplazo está pues indicada pues para algunos pacientes, ¿no?, que tienen ya una falla renal completa y que pues pueden ser candidatos a un trasplante, ¿no? Un trasplante renal cuando ya el riñón está comprometido,
o la cirugía de reemplazo para generar nuevamente una construcción, una neovejiga, ¿no? La reconstrucción de una vejiga o una neovejiga. ¿Sí? Esta neovejiga se llama ileocistoplastía, ¿no? Y con parte del hilio formamos una nueva bolsa, ¿no? Para que pueda ser el reservorio de la orina, ¿no? Y pueda salir hacia el exterior de manera normal. Muy bien, muchachos, esto sería todo por la clase de tuberculosis urogenital. Ya estamos aquí ya terminando con este tema. Van a tener una próxima clase, si no me equivoco, ¿no? Si es que no hay preguntas, tienen que acudir a su próxima clase, que es de la autora Reate, que le va a compartir el siguiente tema. ¿Sí? Si no hay preguntas, doy por concluido la clase del día de hoy, ¿no? Que tengan suerte en su examen y vamos a tratar de darle las preguntas como para que ustedes puedan responder de acuerdo a lo que hemos hablado ahora en la clase. ¿Sí? Que tengan buenas tardes. Hasta luego.